Adelante vamos a presentar a una conocida nuestra muy querida, es la licenciada Carmen Arias Minaya. Ella, la licenciada, nos visita desde la ciudad de Lima con el patrocinio de la empresa HREPS. La licenciada Carmen Arias Minaya estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también realizó sus estudios de la especialidad. Actualmente ella labora como jefe de coordinación de la clínica renal de HREPS. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, querido público. Agradezco al comité organizador de este curso, de este cuarto curso de nefrología. Y bueno, contarles que actualmente yo vengo trabajando en el laboratorio HREPS, que es el representante exclusivo de los productos Baxter dirigidos a lo que es el tratamiento de diálisis peritoneal. Bien, el tema que nos trae ahora en esta participación de este curso es la importancia de la adherencia del paciente a la terapia de diálisis peritoneal. Y ya que están hablando sobre el tema de enfermedad renal crónica, saber pues, que existen dos terapias de reemplazo renal, y en este caso vamos a ver cuán difícil es para el paciente adaptarse a una terapia dialítica crónica y qué consecuencias trae esta no adherencia. Siguiente. Empezar porque qué nos comenta Dorotea Oren acerca de lo que es el arte de la enfermería, y que es ayudar al paciente a sostener la vida, recuperarse de la enfermedad, pero sobre todo adherirse a vivir todos estos avatares que el paciente pasa al tener una enfermedad crónica, pero teniendo como meta conseguir que el paciente se adapte a todos estos cambios que genera una enfermedad. Siguiente. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es la adherencia? La OMS define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo, el cumplimiento de la medicación de acuerdo a la dosificación prescrita y la persistencia a tomar la medicación a lo largo del tiempo. Pero no solamente hablamos de adherencia en relación a lo que es la medicación, también tenemos que hablar de la adherencia al régimen alimentario y ejecutar todos los cambios de acuerdo al estilo de vida del paciente y de acuerdo a las recomendaciones dadas pues, por el médico prescriptor, ¿no? Entonces, la OMS ha considerado que la adherencia es un problema de salud pública, y ellos invitan al equipo multidisciplinario a participar en eliminar estas barreras de falta de adherencia de los pacientes. Siguiente. Entonces, ¿qué es adherencia y por qué es importante? Sí, por favor. Es importante la adherencia porque la diálisis peritoneal es una técnica domiciliaria. Siguiente. Y esta adherencia es no solamente del paciente, sino también del familiar, y que es trascendental para el éxito de la terapia peritoneal. Pero existen estudios que hablan sobre la adherencia no intencional y la adherencia intencional. Clic, por favor. En este estudio, las tasas generales de no adherencia fueron altas, el 18% para el tratamiento dialítico, el 46% para la medicación y el 78% para la dieta. Entonces, fíjense qué complicado es para el paciente no solamente adherirse a la terapia, sino como nos comenta el doctor que nos ha antecedido, el tema de la dieta. Ya es un tema que hay que manejarlo médicamente y no solamente decir pues al paciente come menos, ¿no? O come menos grasa o menos sal. Siguiente, el 14% de los pacientes informó acortar sus sesiones de diálisis. Imagínense, ¿no? El grupo que está presente, cuando hablamos de tratamiento dialítico, hablamos que si está en hemodiálisis el paciente y tiene una prescripción de 3 o 4 horas, que el paciente no vaya a sus sesiones de diálisis, o que el personal de salud por algún motivo le corte el tratamiento, ¿no? O en diálisis peritoneal, que si el paciente tiene 4 cambios de bolsa indicados, que el paciente se haga 3, 2 o que algún día no dialice. Entonces el porcentaje de la no adherencia es bastante alto. Siguiente. ¿Y qué implica no adherirse? Siguiente. Implica no adherirse una serie de complicaciones, como empiezan a aumentar la morbilidad, se elevan sobre todo el alto índice de hospitalización
y también el riesgo de elevar los costos, tanto institucionales como los costos hospitalarios y los costos de medicamentos, ¿no? El paciente no adherido se complica, requiere retiro de catéter, cirugía, mayor consumo de medicación. Siguiente. Entonces, la no adherencia en los pacientes en diálisis peritoneal ameritó una revisión sistemática en el 2013 a través de 204 artículos que se identificaron, y dentro de esos 204 artículos se encontraron 25 que cumplían con los criterios de inclusión a los que nos referimos de no adherencia. Y se encontraron reportes de no adherencia relacionados a que del 2.6 al 53% hay no adherencia en el intercambio de diálisis, del 3.9 al 85% hay no adherencia a la medicación, y del 14 al 67% hay no adherencia en la restricción de dieta y el control de los lípidos. Entonces, estos factores, ¿qué factores están asociados a esa no adherencia? Principalmente la edad, porque la mayor parte de los pacientes son pacientes mayores, ¿no?, que de pronto tienen dificultades en el tema cognitivo. Tenemos la situación laboral, de pronto el paciente renal que está en una terapia dialítica peritoneal no tiene el tiempo para salir del trabajo, no tiene las horas disponibles para que pueda cumplir con la terapia indicada. Muchas veces la etnia, el sexo y el tiempo de tratamiento, ¿no? A medida que el paciente tiene más años en la terapia, se va confiando más y va tomando decisiones que lo hacen sentir seguro y que pueda de pronto dejar de realizar algunos cambios, ¿no? En la mayoría de los estudios, más del 20% de los pacientes en DP realizaron al menos 90% de los intercambios prescritos. Siguiente, en 4 estudios compararon las tasas de falta de adherencia a las prescripciones de diálisis en las poblaciones tanto de diálisis automatizada como en diálisis manual, y los pacientes en diálisis manual mostraron mayor no adherencia a la terapia. Quiere decir que en lugar de hacerse 4 cambios, se hacían 3, comparado con la terapia nocturna, que solamente corresponde a una conexión. Siguiente. Entonces, como resultado de, digamos, de la adquisición de sentirse los pacientes más seguros, pues van obviando o van superando el desarrollo de esta técnica, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo concluimos de esta revisión sistemática? Que la falta de cumplimiento del tratamiento prescrito es una causa importante de la diálisis inadecuada en pacientes en diálisis peritoneal. Y este riesgo del incumplimiento de la terapia, tanto en manual como en automatizada, está relacionado con el tiempo que el paciente tiene en la terapia. Entonces, la adherencia en los pacientes con enfermedades crónicas es bastante baja, con tasas estimadas más o menos en un 24%. Siguiente. Se hizo una revisión de cómo es la experiencia en Latinoamérica y se encuentran los mismos resultados, ¿no? Permitió identificar que los pacientes intencionalmente, no adherencias, no se dializan diariamente o finalizan los tratamientos antes del tiempo. Pero hay la no adherencia, la no intencional, en que el paciente no informa oportunamente qué complicaciones pueda presentar, si tiene problemas de ultrafiltración, si no identifica tempranamente que el paciente tiene signos de peritonitis, que el paciente, por ejemplo, tiene problemas de infusión, tiene problemas de drenaje. Y bueno, es el tema de que si el paciente que no informa, es probablemente que el paciente no sepa cómo manejar estas complicaciones que se van presentando, estos signos, estos síntomas. Entonces, aquí radica la importancia en que la enfermera, cuando educa al paciente, lo tiene que educar a corto plazo, mediano plazo, hasta hacer al paciente autónomo en su terapia y que el paciente pueda tomar decisiones para casualmente adherirse y evitar complicaciones futuras. Siguiente. Entonces, hablamos de que el paciente no cumple la terapia, hablamos que el paciente no realiza, digamos, los tiempos, no se infunde los volúmenes indicados, pero tenemos que ir más allá de eso. O sea, ¿por qué el paciente no lo hace? Entonces, se revisaron algunos factores que están relacionados a la no adherencia nutricional,
la no adherencia a la técnica, la no adherencia a la medicación y la no adherencia al control de líquidos, básicamente eso, ¿no? Anteriormente se basaba en que la eficacia de la diálisis peritoneal estaba relacionada a la ultrafiltración y alcanzar valores de adecuación en el KTB mayor o igual a 1.7. Hoy se evalúa el manejo óptimo de los pacientes valorando estos 4 aspectos de valoración en estas 4 áreas descritas y cómo el paciente va logrando los objetivos en cada uno de estos factores que se han revisado. Siguiente. Cuando hablamos de la no adherencia a la nutrición, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una ingesta inadecuada, el paciente no come porque no tiene hambre, no tiene apetito, tiene anorexia. ¿Pero a qué se debe esta anorexia? Generalmente a una toxicidad urémica, se debe a que el paciente consume medicamentos quelantes cálcicos que le dan náuseas, que le causan estreñimiento, o también factores culturales o socioeconómicos, ¿no? El paciente tiene una distensión abdominal que se infunde, que se genera por la infusión de un volumen que no es normal, ¿no? Nos infusimos 2 litros en la cavidad peritoneal y que esto nos va a generar una sensación de plenitud, una sensación de distensión abdominal, que va a generar una disminución del apetito y que esto aumenta el volumen de la cavidad intraperitoneal. Aunado a eso, la absorción continua de glucosa, ¿no? Que nos genera niveles de glucosa e insulina superiores a lo habitual, inclusive cuando el paciente está en ayunas, y a pesar que hay grandes cantidades de glucosa, pues no se tiene la insulina para lograr que la glucosa entre a la célula. Y bueno, esto genera un bajo estímulo del apetito. Siguiente. La pérdida de proteínas. Sabemos que hay una pérdida de proteínas importantes a través del peritoneo. Hay una mayor pérdida de la proteína basal cuando el paciente tiene una infección peritoneal, y la pérdida del albúmina digamos, por el líquido peritoneal se relaciona directamente con la albúmina en sangre. Entonces, esto es un marcador de riesgo de desnutrición para el paciente y que, digamos, va a ser uno de los resultados de por qué el paciente no come y que el paciente a la larga pues se pueda desnutrir y morir en la terapia peritoneal por malnutrición. Siguiente. Otro factor es el aumento del catabolismo proteico. El riñón no es capaz de eliminar las cargas de hidrogeniones, entonces el paciente siempre está en estado de acidosis. Aunque se realizó un estudio que los pacientes en diálisis peritoneal que reciben soluciones bajas en calcio, estas soluciones aportan mayor cantidad de bicarbonato y eso hace que haya un cambio de los pacientes que usan calcio normal, eleva el bicarbonato de 23 a 31 miliequivalentes, y se ha demostrado que esto acompaña en la ganancia de peso y el aumento de la masa muscular, pudiendo identificar a través del perímetro braquial, ¿no? La baja ingesta de energías, la uremia, que unido con la acidosis pues genera una degradación proteica, y también comorbilidades, ¿no? Los pacientes diabéticos, como ya lo han revisado, hay una destrucción proteica. Los pacientes con cardiopatía cardíaca congestiva, aumentan las necesidades proteicas y calóricas, y bueno, las infecciones que ya hemos hablado. Siguiente. Entonces, toda esta no adherencia a la nutrición del paciente es importante que enfermería lo conozca, porque no podemos decir al paciente coma, ingiera, cuando el paciente se siente lleno, no tiene apetito y está urémico. Entonces, podemos concluir en la no adherencia al nutricional que la ingesta inadecuada pues es por toxicidad urémica, hay distensión abdominal por aumento de la presión intraperitoneal y hay una absorción continua de glucosa. ¿Cuál sería el plan de acción para contrarrestar este tema? Lo primero que tiene que hacer la enfermera, el médico, todo el equipo multidisciplinario es identificar cuál es la población de diabetes dentro de un programa de diálisis peritoneal, porque no vamos a trabajar con todo el grupo, sino vamos a trabajar con los pacientes de alto riesgo. Tenemos que ver cuántos pacientes son anúricos, cuántos pacientes tienen una albúmina menor a 3.5 gramos por decilitro, hacer el seguimiento del paciente en el cumplimiento de la dosis de diálisis, llámese número de cambios, llámese volumen y llámese tiempos de permanencia, ¿no? La medición de la PIB es fundamental a todos los pacientes que ingresan al programa. ¿Cómo sabemos cuánto le voy a infundir?
2 litros, litro y medio, 1 litro. Entonces primero tenemos que medir la capacidad que tiene esa cavidad peritoneal para iniciar con el volumen de infusión y no generar en el paciente pues esta sensación de llenura que luego puede implicar en la falta de ingesta. Mantener los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos menor de 160 y bueno, y administración de insulina de acuerdo a la indicación médica, ¿no? Prevenir complicaciones infecciosas, básicamente la peritonitis, y bueno, dar las recomendaciones dietéticas al paciente para que ingiera aproximadamente 3.5 calorías por kilo por día. Entonces aquí tenemos que estar de la mano con la nutricionista. Ahora hablemos un poco de la adherencia de la técnica. Bueno, el incumplimiento, ya lo hemos dicho, ha alcanzado el 82% de los pacientes, 78% de los mismos no utilizaba un volumen indicado en el líquido de diálisis y en términos de número de cambios, 12% de los pacientes fueron adherentes y el 90% no cumple el tiempo indicado. Entonces vemos que la adherencia es bastante alta. Siguiente. Y esta no adherencia se debe a que incluso durante el tiempo, tanto el paciente como el cuidador realizan cambios en la prescripción de la terapia debido a variables en la condición clínica del paciente, pero lo más importante, lo más preocupante es que no lo comunicaron al médico. Entonces empiezan a presentar conductas de riesgo y como pueden ver en la foto, ¿no? O sea, esto es una caja de mascarillas que el paciente se la tiene que colocar antes de realizar el procedimiento de la diálisis peritoneal, pero se han juntado todas las mascarillas nuevas para venderlo, porque para vender, digamos, a un reciclador, ¿no? No estaba mal que los vendan, pero que las use primero. Todas esas mascarillas son nuevas, ¿no? Siguiente. La adherencia al control de líquidos. ¿Cuántos pacientes que revisamos en la unidad peritoneal están con una sobrecarga hídrica importante? Y no necesariamente edema de miembros inferiores. Encontramos que el edema ya está hasta nivel de sangre. Pero nadie visualiza eso hasta que el paciente empieza a ganar peso, empieza a tener dificultad respiratoria y luego aparece en la emergencia con problemas de edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, esta sobrehidratación se produce porque el paciente ingiere más líquido del que pierde y esto pues conlleva a presentar edemas, elevación de la presión arterial, aumento de peso y la consiguiente insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Aquí el corazón normalmente bombea 5 litros de sangre y si un paciente con edemas como el que vemos en la foto, por lo menos tiene 5 kilos, pues al bombear 10 litros, entonces ese corazón se va desgastando hasta llegar a una hipertrofia ventricular izquierda y el paciente pues se va complicando con una enfermedad cardiovascular. En su diagnóstico debe también descartarse el déficit de ultrafiltración cuando la membrana pues ya está desgastada y tiene complicaciones en la pérdida tanto de solutos como de agua. Entonces el trabajo radica en primero preservar la función renal residual, porque cuando el paciente orina pues todavía tenemos una pérdida importante de volumen que el paciente le permite poder tomar mayor cantidad de líquidos. Es importante la dieta hiposódica, el uso de soluciones hipertónicas cuando lo requiere el paciente, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de membrana o el tipo de transporte peritoneal. Siguiente. Cuando el paciente logra la adherencia, entonces podemos tener un paciente que está euvolémico, ¿no? Asimilan el régimen terapéutico a su vida cotidiana, se dan cuenta que cuando ellos experimentan un tema de sobrecarga hídrica, ellos mismos se visualizan, ¿no? Por ejemplo, para el paciente que expuso lo siguiente, dice, cuando observo que mis pies o mis manos comienzan a hincharse, entonces empiezo a controlar el consumo de agua. No es necesario que, digamos, tengan que ir a la unidad de diálisis para que le digan. Un paciente autónomo sabe que cuando hace su balance y pierde poco líquido, toma poco líquido, pero si pierde un valor considerable, por lo menos 1000 en 24 horas, entonces le da ese chance para poder consumir mayor cantidad de volumen. Entonces, cuando ellos actúan de esa manera, nosotros podríamos decir que el paciente experimenta complicaciones, mejoraban su adherencia a la terapia realizando los ajustes pertinentes. Siguiente.
dijimos que la educación es el pilar fundamental en el logro de la adherencia del paciente a cualquier terapia, sobre todo una terapia crónica. Por ejemplo, si el paciente se complica, sabe a dónde ir, sabe si su unidad de diálisis peritoneal está abierto los sábados, los domingos, de pronto en la noche, sabe a dónde tiene que acudir, o dónde es la emergencia de su hospital. Si el paciente sabe el manejo de los controles sanitarios y el uso de las redes, entonces podemos ver que el paciente asiste a sus controles mensuales, lo que nos indica que está adherido a su terapia, sabe qué hacer en un caso de emergencia y sobre todo comprende cuál es el impacto del consumo de hidratos de carbono. Si es diabético, sabe que el arroz, la papa, el pan, los dulces van a generar un incremento de la glicemia, van a generar un incremento de los lípidos, entonces se va a controlar. Pero ¿cómo lo podemos hacer que educar al paciente para que el paciente comprenda? Porque muchas veces le damos indicaciones, paso a paso, coma esto, no haga esto, entonces el paciente no va a lograr comprender lo que significa el aprendizaje de su terapia. Entonces, le podemos preguntar, ¿cómo ve usted sus piernas? ¿No? Entonces, ¿le parece que están hinchadas? El paciente obviamente se va a observar y va a decir sí, ¿no? Están hinchadas, pero preguntarle por qué se hincharon. Entonces, si es un paciente que comprendió el entrenamiento, va a decir, porque estoy tomando más agua de lo que pierdo, estoy comiendo más sal. Entonces, preguntarle a qué se debe la hinchazón, ¿es agua lo que tiene? Entonces, ¿qué podría hacer para mejorar? El paciente va a decir, bueno, me voy a poner soluciones hipertónicas, voy a tomar menos agua, voy a comer menos sal. Entonces, preguntarle todo eso a través de los cuestionamientos y donde el paciente se vaya dando cuenta qué hizo y qué pasó y qué complicación se presentó debido a que no cumplió la terapia indicada, ¿no? Siguiente. El control del volumen representa uno de los principales objetivos terapéuticos y la prevención de la sobrecarga hídrica, se fundamenta tanto en la disciplina dietética como en una extracción eficaz del exceso de agua y de sal a través de la diuresis y también de la ultrafiltración, ¿no? Todos esos puntos están relacionados en el saber hacer. Si el paciente hace bien la técnica, sabe hacer. Si el paciente conoce, entonces entiende los procesos de diálisis peritoneal, y el saber ser es el comprender. Si nosotros logramos esas tres facetas en el paciente, pues estemos seguros que va a ser un paciente adherido y que no van a haber complicaciones futuras o que va a ir aprendiendo a manejar esas complicaciones. Siguiente. ¿Por qué es tan difícil que cumplan los pacientes? Porque en todo momento le decimos no hagas esto, siguiente, tome líquidos, siguiente, ingiere alimentos altos en fósforo y potasio. Si todas esas recomendaciones prescritas se las decimos, pero no les explicamos el por qué, entonces el paciente va a continuar siempre en esa misma posición. Siguiente. Le dijimos que el aprendizaje es la base fundamental de la adherencia en el paciente, pero la mayoría de los programas de diálisis que hay a nivel nacional hacemos hincapié en que el paciente adquiera la habilidad, que adquiera la destreza, pero no nos enfocamos en el conocimiento, lo cual aumenta el porcentaje del fracaso al no entregar al paciente las herramientas que le permitan analizar cuáles son estos factores que podrían afectar directamente su estado de salud. Siguiente. La base de la educación se basa en ciencias de la enseñanza, como es la pedagogía, para las personas, los niños que no han tenido experiencias previas, la andragogía, que es la educación para los adultos, y la nosogogía, que es la educación para las personas adultas, pero que padecen enfermedades crónicas. Siguiente. Entonces tenemos que basarnos en qué ciencia de la salud voy yo a utilizar para entrenar al paciente y para poder lograr esa adquisición del conocimiento que requerimos. Siguiente. En la andragogía, nosotros somos los facilitadores. Vamos a orientar al paciente en el aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, con los conocimientos y recursos pertinentes de manera oportuna, efectiva y efectiva. Debe estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje.
Y el participante es el eje de este proceso educativo, de este proceso andragógico, es un adulto que está orientado por el facilitador, está asesorado y con experiencia suficiente para administrar su propio aprendizaje. Siguiente. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, implementar el modelo de evaluación? ¿Cómo podemos saber si el paciente comprende lo que nosotros le decimos para lograr la adherencia tan anhelada, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, vamos a evaluar cómo realiza la higiene en su terapia, ¿no? Cómo es el ambiente de cambio. Si yo voy a su casa y veo ordenado, veo limpio, entonces puedo decir que el paciente identifica la salubridad manteniendo la higiene no solamente del lugar, sino también de su persona. Por ejemplo, si yo quiero evaluar si el paciente maneja la importancia del lavado de manos en el concepto de lo limpio, anteriormente utilizábamos listas de chequeo. ¿Se lava la mano? Sí o no. ¿Limpia la mesa? Sí o no. Pero eso no nos servía para poder identificar si el paciente conocía con respecto a estos conceptos de limpio, sucio y estéril. Entonces es más importante evaluar no solamente la técnica de lavado de manos, sino cuál es la condición del agua, cuál es la condición del jabón, si respeta los tiempos, ¿no? Para lograr la desinfección de las manos, y no solamente la desinfección, sino también el correcto secado. Siguiente. Y entonces, si nosotros vamos a la visita domiciliaria y observamos, no sé qué podrían observar, ¿lo vemos ordenado, desordenado? ¿Cómo lo vemos? Desordenado, ¿cierto? Entonces, esto me hace referencia a mí que tal vez el proceso educativo no fue efectivo. Entonces, no puedo lograr la adherencia al paciente porque cuando yo voy a la casa y veo eso, yo me miro a mí y digo, el paciente no comprendió nada de lo que le enseñé. Entonces yo soy la que tengo que modificar mis métodos de enseñanza-aprendizaje para lograr que el paciente logre la adherencia. Entonces fíjense, ¿no? El jabón en la jabonera, porque la jabonera está sucia, entonces no entiende nada de lo que es limpio y sucio. Siguiente. Bueno, dijimos que la educación es clave del éxito. Siguiente. El entrenamiento tiene bases, tiene reglas, tiene herramientas, pero para utilizar las herramientas yo tengo que saber, mi paciente aprende leyendo, aprende escuchando, aprende escribiendo, aprende siendo. Entonces tenemos que hacer una evaluación de cuál es la técnica que el paciente, cuál es su necesidad de aprendizaje y a través de qué herramientas aprende. Hay que ver también los aspectos socioeconómicos, no le puedo pedir que ponga los setas en el piso si el paciente apenas tiene para comer. Entonces aquí viene un poco cómo la enfermera orienta para el logro del objetivo de lo que significa limpio y sucio, ¿no? Entonces el entrenamiento es la base de la adherencia. Siguiente. El entrenamiento se sugiere que sea en casa del paciente. Siguiente. El paciente va a mostrar un mejor compromiso, una mejor adecuación en su hábitat, e inclusive va a depender de dónde vive para poder adecuar, y esta es la realidad de nuestro país, no todos viven en ciudades. Cuáles son las condiciones sociales y las condiciones en las cuales el paciente va a realizar su terapia. Siguiente. Y el paciente pues no vive solo, ¿no? También hay necesidades que cubrir para los hijos, para la familia, las condiciones de vivienda. Entonces no solamente este es un problema social que a veces hace que el paciente no logre el tema de la adherencia, ¿no? Porque hay otras prioridades para los padres. Siguiente. Bueno, el tema de cómo nosotros podemos visualizar hoy la problemática del paciente es a través de la valoración de enfermería que hacemos. Pero esa valoración tiene que estar registrada adecuadamente a través de una consulta mensual para poder identificar los riesgos en el paciente. Hace unos días que le contaba a Gustavo que estuve en una unidad de diálisis donde queríamos evaluar si el paciente tenía una adherencia al control de líquidos, pero sin embargo teníamos historias que en un mes estaba registrado el peso, en otro mes no, otras historias que el paciente no iba a la consulta y solo le mandaban los insumos a su casa. Entonces todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para lograr la adherencia al paciente, sobre todo el tema del control de líquidos, ¿no?
Siguiente. Entonces tenemos que confiar en la información suministrada por el paciente. Siguiente. Pero también enfermería tiene una responsabilidad en tener los registros completos. El análisis, seguimiento y educación, bueno, ya sabemos que es a través de la consulta mensual, los análisis de riesgo, la visita domiciliaria donde vamos a identificar que nuestro paciente está adherido, y el reentrenamiento. Creo que solo el 10% de las unidades de diálisis peritoneal a nivel país reentrena al paciente. Y eso es un tema, es una complicación alta, porque no podemos ver cómo el paciente en el tiempo se va olvidando cómo los entrenamos. Siguiente. El reentrenamiento en el paciente se hace después de cada 6 meses, si es que el paciente tuvo una peritonitis. Generalmente 1 de cada 10 pacientes se olvida ponerse la mascarilla, y este incumplimiento de los protocolos se correlacionó significativamente con la incidencia de peritonitis, 1.6 veces más probabilidades de desarrollar infecciones frente a los que sí hacen su cambio, ¿no? Siguiente. Estrategias para asegurar la adherencia, bueno, ya lo dijimos, el tema de hacer los entrenamientos en casa, las visitas domiciliarias, en el tiempo de la pandemia hacíamos el monitoreo remoto para comprobar si el paciente hace sus tratamientos, nos podían comunicar si tenían algún tipo de complicación para poder lograr una rápida resolución de los problemas. Siguiente, repetida. Bueno, podemos concluir que los pacientes presentan problemas de falta de adherencia en la nutrición, en el control de líquidos y en la técnica principalmente, y en el incumplimiento de la medicación farmacológica. La importancia de la adherencia en los pacientes radica en el impacto de la supervivencia, cuánto el paciente sobrevive en la terapia y en la disminución de las complicaciones. Y con respecto a la adherencia nutricional, es importante destacar que el paciente tiene indicaciones al inicio, tiene algunas limitaciones en la dieta, pero que luego, al pasar el tiempo, esta dieta se va a poder ampliar, y que por ese motivo las enfermeras debemos trabajar en conjunto con las nutricionistas y los médicos para poder abarcar de forma integral el cuidado del paciente. Siguiente. En la adherencia y la técnica dialítica, la enfermera como educadora es la principal gestora del interés del paciente por su tratamiento, donde debe identificar factores claves que impidan el éxito de la terapia. El paciente con los años se olvida, se cansa, cae en la rutina, y para esto es importante el refuerzo constante de los contenidos, lo que hablábamos, los reentrenamientos. El paciente, a mayor experiencia y manejo de la técnica con el tiempo, lo lleva a saltarse pasos claves en su terapia, y que esto pues puede ser detectado rápidamente por el profesional de enfermería en evaluar sobre todo cuáles son los puntos críticos de riesgo para prevenir la contaminación. Creo que es la última. Bueno, les agradezco su atención. Creo que el tema de peritoneal es un poco amplio. Buenos días, licenciada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe relación entre la adherencia al tratamiento y la edad, el sexo y el grado educativo del paciente? Sí, existe una relación con la edad, porque a medida que la población envejece, la población renal, tenemos pacientes de edad avanzada, pero lo importante es que no es una limitación. Existe una relación, pero no es un limitante la edad. Por eso hablábamos de las ciencias de la enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que son mayores de edad que solo se hacen la terapia, pero hay que establecer y trabajar de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Gustavo. No, quería felicitarte, Carmen, por la presentación. Y algo que me parece importante en la adherencia es el concepto de la medicina centrada en la persona. El paciente crónico requiere un pacto. ¿En qué aspecto, digamos? La adherencia quiere decir que ha hecho un pacto con su cuidado de la salud y con el personal de salud. Entonces, para que la persona haga un pacto,
alguno de los puntos que tiene que mejorar, tiene que aceptar cambiar. La conducta en la enfermedad crónica no es fácil de lograr, no es fácil que la persona mejore. A todos nos pasa que tenemos que bajar de peso. Hablaba el colega recién, que lo escuchábamos con el síndrome metabólico y con el manejo de la obesidad. A todos tenemos que tomar una pastilla a cierta edad todos los días y nos olvidamos la toma de la pastilla. El control de la presión arterial, las personas no toman la medicación. Y esto quiero decir que la adherencia está relacionada a un pacto. Es cuando el equipo de salud tiene tiempo para hablar con la persona. No se puede tener 15 minutos de atención en un paciente con enfermedad crónica. No se puede hablar de una terapia domiciliaria si no voy a la casa. O sea, son dos cosas que hablan también de, de esta imagen de esa persona con su familia, su motivación, como dice claramente allí, interviene en el concepto de adherencia y en el pacto. Si yo voy a la casa, veo que tiene los chiquitos, veo que tiene, voy a poder hablar de igual a igual como educador y facilitador y ayudar a un cambio en su conducta a través de un pacto. Eso es lo que quería decir. La adherencia está centrada hoy en el cuidado de los pacientes crónicos. Es fundamental eso. Gracias, Gustavo. Y en ese pacto hay un compromiso, ¿no? O sea, el paciente se compromete a realizar algo y nosotros tenemos que ir en la fecha pactada, en el día pactado, a ver si el paciente cumplió, ¿no? Y con respecto a lo que decía la licenciada, es cierto, o sea, pero si yo tengo pacientes que son mayores de edad, pues utilizaré ciencias de enseñanza como es la andragogía y la nosogogía. Es por eso que la enfermera tiene que estar preparada en estas ciencias educativas para poder entrenar a un paciente niño, a un paciente adulto mayor o a un paciente anciano. Entonces sí guarda relación con la edad, pero la preparación más que nada es para quien enseña, para quien es el facilitador. En relación a la condición socioeconómica, se establecía como un mito, ¿no? El que es pobre es sucio, el que es pobre no tiene plata, el que es pobre no puede comprar. Sin embargo, nosotros podemos orientar a que el paciente, aún no teniendo dinero, pueda tener una pared, por ejemplo, impermeable, ¿no? Vimos en una casa de un paciente con Gustavo, utilizaban esas revistas Hola, que son bien lustrositas. Entonces, cuando el paciente no tenía pared de adobe, comenzó a proteger y cada mes cambiaba las hojitas, pero tenía una pared limpia, por ejemplo, ¿no? Paciente que no tiene un agua intradomiciliaria, que viene el camión, la cisterna y le deja, pues le tenemos que enseñar a cómo conservar el agua, cómo aplicar el hipoclorito para conservar siempre la limpieza, ¿no? Sanitización del agua. Entonces, creo que hay que trabajar más los conceptos educativos para que el paciente logre cumplir la indicación sin necesidad de decir tú puedes, tú tienes dinero o tienes otra condición mejor, ¿no? Y fíjate que en la experiencia que los pacientes con mayor condición socioeconómica son los pacientes que más se complican, porque se confían en que tienen la casa linda, se confían que tienen los guantes, que tienen todo, abre su despensa, tiene papel toalla, jabón, mascarilla, pero no saben utilizar. El paciente de menor condición se cuida tanto porque no quiere ir a la ciudad a que le traten algún tipo de complicación, porque no tiene dinero para trasladarse, no tiene familia, cómo se alimenta en el lugar donde tenga que ir a tratar una complicación, ¿no? Que no tiene en su lugar de origen. Entonces, ese es un poco lo que te podía comentar. En primer lugar, felicitarte, Carmencita, por la exposición. En las evaluaciones que ustedes, como responsables también de un programa de diálisis peritoneal a nivel nacional, se ha hablado de varios factores que influyen dentro de lo que es la falta de adherencia, en el aspecto nutricional, líquidos, la misma técnica. ¿Qué es lo que han encontrado con mayor, llamamos así, preponderancia en la falta de adherencia? Lo que más encontramos es el tema de la sobrecarga hídrica. Evaluamos al grupo de pacientes en relación a lo que es la variable peso, la variable presión arterial y la variable edemas. Entonces,
encontramos un gran porcentaje de pacientes con esta falta de adherencia, pero está bastante relacionada con el tema del seguimiento por parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Paciente que recién empieza la terapia y que se le envía con sus soluciones a casa y no se le hace un seguimiento, no se ve cómo van sus controles hídricos, no se ve cómo va el peso. ¿Y qué pasa? Viene al mes a la consulta y llegan unos 5 o 6 kilos. Le tomamos la presión y está hipertenso. Entonces el paciente es como que se va a su suerte, ¿no? Y eso creo que es una responsabilidad, como le digo, del equipo multidisciplinario, para lo cual nosotros hemos implementado el tema de la semana de oro, ¿no? La semana de oro para nosotros es que el paciente diariamente tiene que reportar cuál es su balance de líquidos, cómo va el peso. Relativamente el paciente no debería subir de peso en diálisis peritoneal. La bibliografía dice que solo debería subir el 5% de su peso en un año. Si el paciente pesa 70, podría llegar a diciembre hasta 73,5 como máximo. Pero ¿qué pasa? En 2 meses se tomó el agua de 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pues el actuar del profesional tiene que ser en base al conocimiento, ¿qué dice la teoría? Y la presión arterial, hemos encontrado casos de pacientes sodio dependientes y conocer que la solución de 425 es la única que le saca sal. Entonces le ponemos a los pacientes soluciones de 425 en 2 horas y generamos una buena ultrafiltración, pero también generamos una baja de la presión arterial. Entonces vamos educando al paciente de esta forma y bueno, también al grupo de enfermeras y médicos de la sobrecarga hídrica, y eso, si no es manejado, si no es controlado, a la larga el paciente termina con la enfermedad cardíaca y esa es la causa de muerte. El paciente no se muere por infecciones, el paciente se muere por enfermedad cardíaca. Buenos días con todos. Muchas gracias por lo que se está haciendo en la charla. Es algo informativo y le hago, no sé si es una consulta o una información para mí más, porque si me hablan de diálisis peritoneal, tanto de la enfermedad renal crónica, hay que cuando uno se entera, que cuando dices estás mal de los riñones, tienes que empezar un proceso, como usted dice, el equipo multidisciplinario empieza a trabajar, tanto el doctor, el enfermero, el nutricionista, hasta el mismo psicólogo, porque choca a todo el aspecto, no solamente a la persona, también choca a la familia, porque el estilo de vida que uno va a tomar, tanto, qué sé yo, uno en el trabajo, ya no es lo mismo, en la alimentación, cambias el estilo de vida de alimentación. Entonces, si yo le quisiera pedir un apoyo o mucha más información, ¿cómo se trabaja? Se trabajaría en todo caso al paciente, no solamente al paciente, a la familia, porque cuando uno se entera de que es, como le digo, está mal de los riñones, no acepta, hasta el final nunca va a llegar a aceptar. Entonces, como yo también digo, la ciencia está avanzada. Entonces, el equipo multidisciplinario, la nueva tecnología que hay y con la diálisis peritoneal que se realiza en casa en forma de oportuna, que se le puede dar al paciente, entonces, ¿cómo puede hacerse de que haya una comunicación, un control de cómo estás haciendo tus chequeos, no tomes bastante líquidos o toma estos medicamentos, porque ya el paciente en sí es reacio a todo? Entonces, ¿cómo se trabajaría en todo ese aspecto? Entra también a tallar la familia. Bueno, cuando un paciente es tributario de una terapia de reemplazo renal y el paciente elige la terapia peritoneal, entonces el paciente pasa por una evaluación selectiva primero, ¿no? La evaluación del médico, que el médico dice que el paciente es apto para la terapia peritoneal, pasa por la enfermería, donde la enfermería, a base de los principios de necesidades básicas, dice que el paciente es apto o no. Igualmente pasa por evaluación de psicología. Imagínate, una persona emocionalmente inestable puede cortar el catéter y no puede, digamos, ser parte activa de su tratamiento. Un paciente, por ejemplo, que se ha desnutrido, primero tendría que el paciente mejorar su nivel nutricional para poder entrar a peritoneal, ya que hemos visto que hay grandes cargas de proteínas.
Y finalmente la asistenta social, ¿no? Tiene que ver cuáles son las condiciones de vivienda del paciente, tiene que ver si es un paciente económicamente activo, ¿no? Entonces todo el equipo evalúa en base a su especialidad. Y es así cuando todo el equipo debería dar su opinión acerca de que si el paciente primero es apto para la terapia peritoneal. Ya cuando el paciente está dentro, igual, el paciente pasa por todas estas especialidades que hemos mencionado para mantener, porque como tú bien lo has dicho, o sea, la salud del paciente no solamente es la terapia, es el estado emocional y sobre todo el tema familiar. Una persona, miembro de una familia se enferma, toda la familia está comprometida en cambios y hábitos que hay que trabajar, ¿no? O sea, que se da eso. Lo que sí tenemos que velar porque se cumpla, que todo el equipo multidisciplinario intervenga en este tratamiento. No te bajas más, Carmen. La bienvenida. Gracias. Justo iba a comentar lo que hizo al final, la importancia del equipo multidisciplinario. Pero ¿qué hacemos en lugares como, por ejemplo, en nuestra sede, que no contamos con un equipo multidisciplinario? Actualmente nosotros no contamos con una nutricionista de programa, asistente social tampoco, por motivos, bueno, X. Entonces, ¿qué se hace? La enfermera capacita, me dicen, cada 6 meses. Reentrena cada 6 meses. Pero si no tenemos la posibilidad de que el paciente sea seguido por el equipo multidisciplinario, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tomar de repente, tratar, ¿no?, lo posible, porque realmente el tema de nutrición es bien complejo. Se lo digo porque justo a raíz de que nosotros no tenemos una nutricionista del programa, tenemos que muchas veces hacer de nutricionistas. Lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal. Eso influye sobre la adherencia al paciente. Definitivamente. No sé qué Gustavo nos quiere comentar. Quiero hacer un comentario porque en todos los países he tenido la suerte de trabajar en varios países de Latinoamérica. Y hay una cuestión con el uso de los recursos humanos y lo que dispone cada país que es importante analizar. El Producto Bruto Interno del Perú es de casi 5.700 euros por año. Es igual al de Colombia, es igual al de Brasil. Y el presupuesto de salud que utiliza el Estado peruano es del 3%, mientras que Colombia y Brasil están en el 7-6%. El problema no es de dinero del Perú, sino es asignación del dinero a salud. Por eso usted no tiene nutricionista. Digamos, ¿me comprende? O por eso no tiene la cantidad de enfermeros o médicos que requieran, porque no asignan el recurso adecuadamente. No estoy hablando de las políticas del país en sí, sino de lo que nos pasa como latinoamericanos. Ahora, muchas veces nos pasa en el trabajo que uno tiene que hacer todos los roles posibles para ayudar al paciente, ¿no? Pero me parece que no nos podemos olvidar que estamos insertos en un sistema sanitario y que el sistema sanitario muchas veces está fragmentado, entonces no podemos utilizar todos los recursos del sistema. No sé si le respondo con lo que le estoy diciendo, pero en casi toda Latinoamérica tenemos este tipo de problemas. O no se usa correctamente el presupuesto sanitario o está fragmentado el sistema. Uno no puede utilizar la enfermera del barrio, ¿de acuerdo? O sea, uno no puede llamar a la enfermera del barrio y decirle, ¿puede usted ir a ver a este paciente diabético que está en el barrio tal y yo estoy acá en el hospital y no puedo ir? O sea, no tenemos esa interacción como tienen otros países. No sé si con eso le respondo, no sé si era su pregunta, pero me parece que en el fondo está eso. Mientras no se luche por un presupuesto mejor y una asignación de los recursos mejores, va a ser muy difícil controlar la epidemia de enfermedad crónica. Eso es lo que quería comentar. Pero también creo yo que hay un tema de iniquidad. Solo en hemodiálisis el paciente sí es visto por la nutricionista, por la psicóloga, por la asistente social. Por lo menos en la parte privada exigen que el paciente por lo menos tenga 4 evaluaciones al año por este equipo multidisciplinario. ¿Por qué no en diálisis peritoneal? Entonces ahí el tema son los conceptos de las autoridades, ¿no? Si mi director del hospital ve que mi paciente se infecta, si el paciente no tiene dinero para comprar
comprarse, qué sé yo, alcohol, ¿no? Y eso va a hacer que el paciente se complique y va a generar más gastos para la institución. Entonces yo como director tendría que ver el tema de beneficio-costo, ¿no? O sea, qué es lo que podría asignar a una asistente, a una nutricionista 4 sesiones al mes, ¿no? Y eso me va a generar una disminución de las complicaciones, menos desnutrición, menos infecciones. Entonces, si analizas ese tema de costos, te vas a dar cuenta que vale la pena invertir, pero hay que hacer mucho trabajo de acceso con las autoridades, ¿no? Y eso creo que es parte de los jefes, de las jefas de enfermería, mostrar sus necesidades. Para mostrar necesidades tenemos que hacer buenos registros. ¿Cuántos desnutridos tengo? ¿Cuántos se infectan? ¿Cuántos salen de la terapia a hemodiálisis? Hay mucho por hacer. Listo. Bárbaro. Gracias.